Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Briceño. Y bueno, el día de hoy nos reunimos pues para hablar de la obra de un filósofo alemán que también incide mucho en la educación, o me gustaría que incidiera mucho en la educación. Me parece que sus comentarios son pertinentes para el momento actual que estamos viviendo. Y bueno, esta charla se ofrece precisamente en conmemoración del Día Internacional de la Filosofía, correspondiente al año 2021. Y bueno, pues que sea un momento, como siempre, para recordar a este tipo de pensadores y su impacto en la educación y en la cultura contemporánea. La obra de Theodor Wiesengrund Adorno, un filósofo alemán del siglo XX, que, como les comento, habló de muchas cosas y estuvo interesado en muchos temas, en la música, en la filosofía, en la literatura, en el arte en general, vaya, en todas las formas de la expresión de la cultura humana. Y es un autor además interesante por las circunstancias que le tocaron vivir y la respuesta que él da a estas circunstancias que le tocaron vivir. Entonces, bueno, nuevamente vamos a hablar hoy, el día de hoy, de Theodor Wiesengrund Adorno y la educación. Muy bien. Entonces, Theodor Wiesengrund Adorno, ¿sí? Theodor Adorno es un filósofo de la ciudad de Frankfurt am Main. Nace en 1903, ¿ok? Adorno es una persona que tiene desde sus orígenes, pues una formación, digámoslo así, de élite, tiene una cultura, digámoslo así, rica en referentes. Adorno, pues, recibe muy buena educación y es un joven destacado. Desde los 15 años, Adorno fue un lector asiduo de la obra de Immanuel Kant, leyó la Crítica de la Razón Pura a esa edad, y bueno, pues se comentan sus biógrafos, que en realidad era un joven bastante despierto y bastante interesante, tenía varios intereses, no solamente los culturales y los de gabinete o los de escritorio, sino también, por ejemplo, el alpinismo y otro tipo de prácticas deportivas también eran de su interés. Entonces, bueno, pues era un espíritu polifacético este Adorno. Finalmente, cuando comienza su crecimiento, pues decide que quiere estudiar, por una parte, música, y obtiene un doctorado en música joven, muy joven, antes de los 30 años parece ser, y a los 28 años obtiene también su habilitación doctoral en el área de filosofía. Entonces, pues como les comento, es un tipo de gran capacidad intelectual, de mucho conocimiento, ¿sí? Un conocedor profundo, digámoslo así, de la cultura clásica alemana, o sea, de los últimos 2 siglos más o menos, o sea, desde la obra de Kant del 1700 y fracción en adelante. Pues este hombre era precisamente un conocedor de esa cultura, ¿no? Y en general de la cultura del mundo contemporáneo, ¿no? Aunque tenía una perspectiva un poco, podríamos decirla, conservadora en ese aspecto, ya que, por ejemplo, él veía con malos ojos veía muchos de los contenidos de la industria pop o la música popular que Adorno conoció en su tiempo, pues fue el jazz, y Adorno era un crítico bastante severo del jazz. Para él no era una forma de expresión artística, pues, que tuviera valía, ¿sí? Era más bien una expresión así decadentista, digámoslo así, en respecto a la música. Como les comento, recuerden que Adorno era un tipo que se formó musicalmente, entonces, pues, cuando hacía críticas sobre literatura, pues es difícil, su perspectiva es, pues, como les digo, conservadora. Pero bueno, todo esto tiene puntos de vista positivos, vaya. ¿Por qué? Porque la obra de Adorno entonces, pues va a girar precisamente sobre este mismo aspecto que les comento, ¿no? La cultura clásica alemana y en general la cultura clásica europea, desde el siglo XVIII, del siglo XIX en Europa, su música, su literatura, sus artes visuales, etcétera. Y todo esto es muy representativo para Adorno por varios aspectos, y lo va a hacer más con respecto a su vida. Bueno, ahora, es importante también señalar que la obra de Adorno, ¿sí? Va teniendo, digámoslo así, una serie de evoluciones
una trayectoria evolutiva, va cambiando de momentos en diferentes etapas de su vida. Vamos a hablar un poquito de eso primero y después hablamos un poco ya de la cuestión de Adorno y la educación. Bueno, entonces, más o menos cuando es un joven, como les comento, me parece que es para el año de 1928, ¿sí? Adorno presenta su habilitación doctoral a la que le van a denominar La actualidad de la filosofía. ¿Sí? Un libro que muy interesante, yo lo he tenido la oportunidad de revisar en alguna ocasión, en algunas ocasiones, y bueno, es muy interesante la perspectiva que tiene de Adorno del proceso de la filosofía, del momento que vive la filosofía a principios del siglo XX. Y hace entonces él un diagnóstico, haciendo además una descripción, digámoslo así, de las corrientes o de los pensadores filosóficos que tienen más impacto en la cultura en esos momentos, ¿sí? Y entonces, digamos que hace una descripción y una especie de mapa, una especie de clasificación de cuáles son estas corrientes y estos pensadores que están teniendo así mucho, mucho impacto. Él menciona que serían tres grupos básicamente: la fenomenología de Husserl, el positivismo lógico, sobre todo en la obra de Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Y el existencialismo o la filosofía o la ontología fundamental con Martin Heidegger. Diría que esos son así algunos de los frentes más notorios y más importantes que se están presentando en las primeras 2 décadas del siglo XX. Bueno, vivimos una época más o menos parecida, nosotros estamos ya en la década de los años 20 del siglo XXI, pues hace 100 años Adorno ya escribía y Adorno ya presentaba su habilitación doctoral, La actualidad de la filosofía. Y esta habilitación doctoral pues lo hizo acercarse a un grupo de pensadores que ya existían o que tenían un proyecto que ya estaba en funcionamiento, ¿sí? Que era precisamente la Escuela de Frankfurt, lo que se va a conocer como la Escuela de Frankfurt. Okay, bueno, entonces, en la Escuela de Frankfurt estuvieron involucrados, pues como les comentaba, Adorno, que lo ven ustedes aquí en la imagen, también Max Horkheimer, aquí un amigo de él, y bueno, en conjunto ellos van a escribir varios textos muy interesantes, pero en ese momento se reúnen junto con otros muchos pensadores como Herbert Marcuse, como Erich Fromm, ¿sí? Como Walter Benjamin y muchos otros pensadores, para reunir un instituto de investigación social de origen de orientación, digámoslo así, marxista en la Universidad de Frankfurt. Y a este anexo de la Escuela de Sociología, este instituto de investigaciones, se le va a terminar conociendo posteriormente, ya durante el siglo XX, ¿sí? Como la Escuela de Frankfurt. ¿Okay? Entonces, bueno, hay que precisar algunas cosas con respecto a la Escuela de Frankfurt, porque también ustedes en muchos textos pueden encontrarse como sinónimo de Escuela de Frankfurt la noción de teoría crítica, y no son la misma cosa. Por una parte está la Escuela de Frankfurt, que son estos hombres que se reúnen en el periodo de 1930, 33, hasta me parece que hasta el 36 están activos, pues, duran un buen tiempo trabajando ellos en este anexo de la Universidad de Frankfurt, en la Escuela de Frankfurt propiamente, y dan clases, pero tienen varios problemas que van a hacerlos que cierren la escuela. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, una cosa es la Escuela de Frankfurt y otra cosa es la teoría crítica, que es, digámoslo así, la propuesta teórica, la propuesta filosófica de estos pensadores. Entonces, la primera denominación, Escuela de Frankfurt, designa el conjunto de pensadores reunidos en el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, o sea, a Horkheimer, a Marcuse, al propio Adorno, a Felix Bay, a Jackson Pollock. Mientras tanto, el segundo término, teoría crítica, designa a todos aquellos pensadores, ¿sí? Educadores en nuestro caso, que se adhieren a la postura y actitud crítica a la sociedad capitalista de consumo y a la sociedad tecnológica. Es de capital importancia aclarar que la diferencia entre estos términos también designa las transformaciones que el propio pensamiento de estos hombres sufrió a lo largo de su vida intelectual. Incluso, jugando con la expresión cultura marxista internacional, es posible establecer un paralelismo con lo que ocurre con el concepto de teoría crítica. Ambas muestran cómo las ideas sobrepasaron a los filósofos que las produjeron y conformaron un horizonte de acción teórico emergente. Y es importante entonces conocer el material de la Escuela de Frankfurt y su obra, porque para nosotros como educadores, para nosotros que nos dedicamos a la educación, conocer precisamente no solamente la historia de la Escuela de Frankfurt, sino además conocer la teoría crítica por otra parte,
puede ser precisamente una herramienta fundamental para generar una verdadera educación humanística, ¿okay? Que tuviera características muy específicas en la conformación de la educación. Tenemos que la obra de Adorno va a tener entonces tres etapas, ¿sí? Al margen ya de esto, o sea, ya estando dentro de la escuela de Frankfurt, ya habiéndose contactado con Max Horkheimer y trabajando precisamente como un autor o como un profesor más de la escuela, escribiendo para la revista de la escuela, de la escuela de Frankfurt, vaya, temas y tópicos, pues uno de los temas que más les va a llamar la atención va a ser precisamente, ¿sí?, el carácter de la educación en Alemania, precisamente en la época del ascenso al poder del nacionalsocialismo. Eso ya los va a poner en los reflectores, ¿sí?, del Partido Nacional Socialista, por una parte, y bueno, pues estos tipos, además, Max Horkheimer y Theodor Adorno, pues eran judíos. Entonces piensen ustedes que estamos hablando ya de la década de los años 30 en Alemania, ¿sí?, donde el nacionalsocialismo llega al gobierno, donde imponen leyes como las de Nuremberg, que tienen un gran contenido de segregación racial, tanto económica como políticamente, en contra de los judíos y también en contra de lo que esté ligado con la teoría marxista de la revolución y las teorías comunistas. Entonces, pues estos tipos son sociólogos, son filósofos, son artistas, que además son de origen judío y que además tienen una escuela donde hacen investigación crítica del gobierno y además desde una perspectiva marxista. Pues prácticamente eran un objetivo para el gobierno nacional socialista y tuvieron que irse. Cuando se puso entonces ya difícil la cosa, tuvieron que emigrar y se fueron a los Estados Unidos otra vez, estas personas. Y ya estando en los Estados Unidos, pues se dedicaron otra vez a lo mismo. Abrieron una escuela en Nueva York, intentaron hacer lo mismo que hacían en Europa, no lo logran hacer de la manera que ellos lo esperaban, digamos que no se adaptan a la cultura norteamericana, y finalmente terminan regresando a Alemania después de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, a reconstruir la cultura europea y la cultura alemana. Y por eso es importante precisamente lo que les comentaba desde el principio de que Adorno, sobre todo en esta última etapa, ya habiendo regresado a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, consagra todos sus esfuerzos no solamente a la teoría filosófica, sino a la docencia, porque él está convencido de que una de las formas de volver a evitar que se presenten este tipo de fenómenos como el del ascenso del fascismo en la cultura europea es mediante la educación. Entonces vamos a ver cómo lo planteaba Adorno y vamos a ver primero cómo iba evolucionando su pensamiento en diferentes etapas. Bueno, entonces les comentaba que Adorno inicialmente, siendo muy joven, escribe La actualidad de la filosofía. Entonces este es un primer momento. Y en La actualidad de la filosofía, Adorno dice lo siguiente: quien elija por oficio el trabajo filosófico ha de renunciar desde el comienzo mismo a la ilusión con que antes arrancaban los proyectos filosóficos, la de que sería posible aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento. Con estas palabras comenzaba La actualidad de la filosofía, la ópera prima de Adorno para algunos y documento de temprana madurez filosófica para otros. Más allá de estas cuestiones, la cita con la que se da inicio a este momento nos conduce a pensar dos de los temas perennes de la filosofía de este autor. El primero, la propia filosofía, su estatuto, su dinámica y rendimiento con respecto al entramado de acontecimientos de su entorno histórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en la primera etapa Adorno está más preocupado por el problema de qué es la filosofía y qué papel juega la filosofía en la cultura contemporánea. Básicamente esa es la noción que se va a plantear Adorno en estas épocas. Y va a ser una cuestión que va a seguir su filosofía, va a seguir su pensamiento durante el resto de su vida. O sea, este tema nunca lo va a dejar de abordar, pero sí es el tema con el que se da a conocer y como les comentaba, pues es un tema donde es una investigación, un análisis de su tiempo, empieza a decir, bueno, ¿quiénes son los filósofos que viven ahora? ¿Qué proponen? ¿Por qué son interesantes sus ideas? ¿Por qué sus ideas no serían viables desde un punto de vista filosófico? Todo esto lo hace Adorno en esta primera etapa de su pensamiento. En una segunda etapa de su pensamiento, Adorno va a ir a otra dirección. Como les comentaba, ya estando en la Escuela de Frankfurt, ya estando en el Instituto de Investigación Social junto con Horkheimer,
escriben mucho en la revista, se ganan un poquito el interés del Partido Nacional Socialista, y pues esto hace que se tengan que exiliar, se van a Estados Unidos, están un rato en Estados Unidos tratando de enseñar. Ahí ya forman en Nueva York la New School for Social Research, ¿sí? La nueva escuela para la investigación social, es como una extensión de la escuela de Frankfurt. De hecho, todavía existe la New School, así se hace llamar actualmente en Nueva York, pero es distinto porque ya no son exactamente la primera teoría crítica. Pero bueno, ¿qué pasa con Adorno? Después de la experiencia totalizadora de la Alemania nazi y de la Segunda Guerra Mundial, la posición de Adorno se modificaría con respecto a lo expuesto anteriormente. En primer lugar, el replanteamiento teórico de las categorías del materialismo dialéctico resultaba imprescindible. La esperanza de una revolución proletaria era impensable frente al terror estalinista por una parte, mientras que por otra parte, su experiencia de exilio en Norteamérica les había puesto al tanto de la enajenación mediática que producen las sociedades aletargadas y conformistas del capitalismo. En medio de tal balance, el proceso del pensamiento identificador se mostraba inalterable por doquier, aun cuando se presentara enmascarado de mil distintas formas. Y ante tales escenarios que surge la dialéctica de la Ilustración, obra que intenta la denuncia de tal proceso, es decir, del encadenamiento del pensamiento en la banda de montaje de la sociedad industrial. Entonces, ¿qué queremos decir con este otro, o qué quería decir Adorno ya en este otro momento? Bueno, que muchas de las ideas que él había conocido y había reseñado originalmente en la actualidad de la filosofía, años antes de la Segunda Guerra Mundial, todas esas filosofías y en general la filosofía debería de tener un replanteamiento profundo, muy profundo, después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo era por ejemplo. Si en la actualidad de la filosofía Adorno decía que el materialismo, o sea, la obra de Marx, tenía vigencia todavía para 1928 en Europa, él ahora tiene dudas, hablando ya de 1945, 46, 47, que es cuando escribe este texto que se llama Dialéctica de la Ilustración, cuando lo presenta al público junto con su compañero Max Horkheimer, ¿sí? En el 1947 ya Adorno ya no está tan convencido de esta idea, de esta tesis, en el sentido de que la revolución socialista se va a llevar a cabo gracias a los grupos de trabajadores, porque Adorno considera y dice, los grupos de trabajadores en realidad no están haciendo lo que dice la teoría clásica del materialismo histórico, que es tomar conciencia de clase y pues empezar la lucha de clases en contra de el proletariado que lo explota, sino que al contrario, se une a este proletariado y lo ayuda a llegar, a este grupo de poder capitalista, y los ayuda a llegar al poder. Y entonces, hay que recordar que precisamente lo que hace que los nazis ganen en 1933 y puedan llegar al poder en Alemania, pues precisamente que hacen una coalición con el Partido Obrero Alemán. Entonces eso marca mucho a Adorno y dice, entonces, aquí las cosas ya no se comportan como lo diría la teoría marxista, tiene que haber un replanteamiento. Pero ¿qué más dice? Pero también hay cosas que el propio pensamiento filosófico ya no va a alcanzar, digamos, impulsar en la persona, digamos, porque, y esto lo aprendieron ellos en su exilio en Norteamérica, pues las sociedades, también las sociedades capitalistas como la que vivimos nosotros como mexicanos, pues tenemos un alto grado, precisamente una gran tendencia digamos, al consumo del ocio, al consumo del entretenimiento. Y según estos autores, entonces esto también va a tener efectos perjudiciales en el pensamiento, y Adorno en específico va a decir, no solamente va a tener efectos perjudiciales en el pensamiento, sino en la educación. Vamos a ver ahorita por qué lo dice. Entonces, el análisis que hacen ellos de la época de la posguerra, así de la posguerra recién concluida, es negativo, y para la propia filosofía también es un análisis negativo, señalando que esta debe de replantearse. Después, o sea, casi como decir, antes de la guerra mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, la filosofía era una con unos temas, y después de la Segunda Guerra Mundial la filosofía es otra, y debe ser otra con otros nuevos temas, porque el mundo ha cambiado radicalmente. Y eso entonces lo hace transitar a un tercer momento de su obra, ya más profundo, más de madurez. Aquí Adorno dice, pensar quiere decir identificar. Pero identificar supone concebir la totalidad de lo real como la totalidad de lo pensado. Va más allá.
supondría que lo existente se deriva de lo pensado. ¿Cómo es posible que el pensamiento se encuentre tan enajenado de la naturaleza viva que lo genere? Ontológicamente, Adorno consideraba que una forma de pensamiento que pretendiera ser fundamental, olvidándose del ente, se autocancela. Sin ente no hay ser. De este modo, parte su interpretación última sobre la crítica al pensamiento identificador en el texto titulado Dialéctica Negativa. Entonces, Dialéctica Negativa es una de las últimas obras de Adorno. Aquí ya estamos hablando de los años 60 del siglo XX. Y Adorno pues ya es un hombre adulto mayor, ya tiene otras ideas, ya su pensamiento es profundamente filosófico. Y aquí lo que está haciendo en este texto, en este pedazo que les estoy narrando aquí, en esta etapa, Adorno ya hace un análisis de la filosofía nuevamente de su tiempo, pero tomando en cuenta lo que ya había vivido durante la época de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, considera que las nuevas filosofías, sobre todo lo que se conocería como existencialismo, ¿sí? No es una filosofía que haga justicia al momento que vive la humanidad en la actualidad. ¿Por qué? Va a pensar Adorno que el existencialismo representa una falsa salida, una falsa apreciación de los verdaderos problemas de la humanidad y que los problemas de la humanidad se tienen que seguir comprendiendo en una clave materialista, en el sentido marxista del término, o sea, económica, o sea, son los problemas sociales los que determinan la manera de pensar de los individuos. Por eso va a decir Adorno aquí, en este pedacito que les leía, sin ente no hay ser, o sea, sin un mundo material no hay tampoco un mundo de las ideas. No vivimos nosotros como en la época de Platón, que pensaba Platón que primero eran las ideas y luego el mundo material, sino al revés. La filosofía actualmente debe de pensar que primero hay que partir de la base, o sea, de la base material, para precisamente entender cómo pensamos actualmente, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver en la teoría educativa, pues por ejemplo, es una teoría, una idea muy a la idea de Maslow, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que Maslow nos dice, existe una pirámide de necesidades que tienen que ser cubiertas para que se logre el aprendizaje. Si estos aprendizajes, si estos necesidades no se van dando desde el más básico, que es, por ejemplo, el alimentario, el del vestido, el del transporte, hasta otros como el reconocimiento o la autorrealización, pues entonces no tenemos un aprendizaje porque siempre hay algo que impide el aprendizaje, que son las necesidades, ¿no? Y siempre vamos a partir desde una perspectiva material. Pues esta sería un poco la idea que está tratando de impulsar aquí Adorno en su pensamiento, ¿ok? Y pues también su última etapa entonces es una crítica al existencialismo, precisamente porque, para decirlo de una manera muy rápida, Adorno y en general estas corrientes materialistas, perdón, señalarían que el existencialismo resulta ser una salida fácil, una manera de desentenderse política y vivencialmente de los problemas que estamos viviendo en la actualidad, y pues esto entonces genera pues más problemas, de hecho, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es precisamente el adentrarnos en los problemas sociales de la actualidad. Esto sería algo que propondría Adorno ya en su última etapa. Entonces, finalmente, tenemos que pensar desde siempre, desde la materialidad hacia las ideas y no al revés, porque al revés, entonces estamos haciendo una falsa teoría de situaciones ficticias. Sería un poco la idea que propondría entonces Adorno. Entonces, estos son estos 3 episodios de la vida de Adorno, su etapa de juventud, ¿sí? Su etapa de madurez y luego su etapa de vida adulta, pero en ellos hay varias ideas muy comunes que van a estar presentándose continuamente y que son las que el propio Adorno, ¿sí? Va a estar exponiendo precisamente con relación a la educación. Para la década de los años 60, antes de su fallecimiento, un par de años antes de su fallecimiento, ¿sí? Adorno es entrevistado en Alemania, y a partir de esa entrevista surge un texto, y ese texto se conoce como Educación para la Emancipación. Es una entrevista que se le hace a Adorno y hace reflexiones precisamente relacionadas con los temas que ya hemos visto, pero también con el problema de la educación de Alemania en la década de los años 70. Pero me parece que es muy importante porque muchos de esos problemas que planteaba Adorno para esos tiempos todavía son válidos para lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. Entonces, bueno, no, en primer lugar, sí, lo primero hay que ver es esta característica que les había comentado, que desde la época de
del Instituto de Investigación en Frankfurt, ¿sí? Adorno y Horkheimer habían llevado a cabo, que era precisamente el análisis o el estudio de las condiciones sociales de su tiempo. Entonces, como ya lo he señalado, la teoría crítica o la Escuela de Frankfurt se enfocó en el estudio de la educación de su tiempo y circunstancias, enfatizando su papel como agente de control social, lo que puede apreciarse en textos como Autoridad y Familia de 1936. En dicho ensayo, Horkheimer plasmó el resultado de observaciones como investigador social y se percató del hecho de que la estructura del Estado fascista de Hitler, ¿sí?, en el nivel macro de la investigación, tiene un correlato en la educación autoritaria recibida en el hogar y la escuela por el individuo, o sea, en el nivel micro de la investigación. Y cito, dice Horkheimer, en la literatura sociológica se discuten detenidamente las consecuencias que la tecnificación de la economía doméstica tiene para las relaciones de los miembros de la familia. A pesar de ello, se pueden señalar rasgos y tendencias de la familia burguesa inseparables de los fundamentos de la sociedad burguesa. La educación de caracteres autoritarios, para lo cual está capacitada a causa de su propia estructura autoritaria, no pertenece al número de los fenómenos pasajeros, sino a los que tienen una subsistencia relativamente duradera. Entonces, lo que estaba diciendo Horkheimer y Adorno lo secundaba en esto para estos años, para 1933, es que, por ejemplo, si existe una sociedad con un gobierno autoritario, esto se debe precisamente a que en las estructuras mínimas de la sociedad, ¿sí?, ocurre lo mismo. También somos entonces una sociedad autoritaria. Vamos a ponerlo entonces en un ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar que decimos que para 2024 México debería de tener un gobierno femenino, ¿sí?, una presidenta. Y escuchamos argumentos de personas que digan, no, es que las mujeres no están listas para gobernar México porque son inferiores. Pues entonces sí, inmediatamente advertiríamos que si hay un político que dice esto en el nivel macro, en el nivel gobierno, ¿sí?, pues quiere decir que también es un reflejo de la situación social y doméstica, donde entonces también a la mujer se le limita, ¿sí?, para alcanzar espacios, ¿sí?, populares y espacios de trabajo que regularmente se reservan para hombres, ¿no? Entonces, si hay machismo en la familia, en la estructura de la familia, va a haber un machismo en la estructura del Estado. Y de manera análoga, pues esto es lo que dirían los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Si hay fascismo o autoritarismo desde el seno de la familia, entonces también hay autoritarismo en el seno del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas actitudes, y es lo que dirían otra vez estos autores, no vienen de arriba hacia abajo, sino que parten de abajo hacia arriba. Por eso es lo que decía hace rato, ¿no? Lo que les comentaba que decía Adorno en su última etapa. Sin ente no hay ser, o sea, sin fenómeno social no llega este fenómeno a convertirse inclusive en una, por ejemplo, en una ley, ¿sí? Entonces, muchos de los fenómenos, inclusive de poder y de control que vive la sociedad contemporánea, se dan precisamente porque la propia sociedad, ¿sí?, no se activa, permite que ocurran este tipo de prácticas de ejercicios de dominio de poder. Esta sería la tesis que plantean estos autores en este momento, ¿ok? Entonces, como les comentaba, pues parte de la última etapa de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Esto anterior, los estudios sobre autoridad y familia, antes de que se fueran a Estados Unidos. Como les comentaba, los pensadores de este grupo se mudaron al continente americano y luego regresaron a Alemania al finalizar la guerra. Allí, Adorno, el autor del que estamos hablando el día de hoy, desarrolló nuevas investigaciones e ideas en torno al papel de la educación como herramienta para la emancipación del hombre en una serie de charlas y conferencias reunidas bajo el mismo nombre, que es el texto del que estamos hablando, Educación para la Emancipación. Y en ellas, ¿sí?, Adorno señala que la educación es la evolución del concepto de ilustración del siglo XVIII, a partir de lo cual Adorno va a establecer el siguiente razonamiento, y cito, va a decir, la exigencia de emancipación parece evidente en una democracia. Para precisar esta cuestión, voy a referirme, ¿sí?, al breve tratado de Kant titulado Beantwortung der Frage, Basisaufklärung, o sea, respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Que es un texto que escribió el autor Immanuel Kant en el siglo XVIII.
Allí, Kant define la minoría de edad y con ella también la emancipación, diciendo que esta minoría de edad es autoculpable cuando sus causas no radican en la falta de entendimiento, sino en la falta del valor y de la decisión necesarios para disponer de uno mismo sin la dirección de otro. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad autoculpable. ¿Ok? Aquí lo tenemos nuevamente. Ilustración significa el abandono del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Atrévete a pensar por ti mismo, diría Emmanuel Kant en ese texto que se llamaba ¿Qué es la ilustración? Entonces Adorno hace un paralelismo con eso que hacía Kant en el siglo XVIII y dice, pasa lo mismo para el siglo XIX, para el siglo XX, perdón, para la mitad del siglo XX. Si nosotros queremos evitar que se vuelva a repetir la situación de regímenes totalitaristas como el japonés, como el soviético, o fascistas como el italiano y el alemán ahora en el siglo XX o en el siglo XXI, pues lo que necesitamos, según Adorno, es precisamente educación. El antídoto en contra del fascismo y en contra del totalitarismo es la educación, el valor de servirse por nuestro propio entendimiento. Esto lo va a recuperar entonces Adorno en estos textos que se llaman Educación para la Emancipación. ¿Y qué más va a decir? Bueno, pues que esa minoría de edad autoculpable es la carencia de educación y lo es más en la sociedad de la información en la que vivimos nosotros. La salida para tal situación entonces es el crecimiento de la vida intelectual mediante la educación. No obstante, Adorno no es optimista y más adelante, en su mismo texto de Educación para la Emancipación, pues va a remachar y va a decir lo siguiente. Desde la perspectiva real de la cuestión pedagógica y centrándonos en ella, lo curioso del problema de la emancipación es que en la bibliografía correspondiente no se encuentra en absoluto esa decidida toma posición que cabría suponer a favor de la emancipación, lo que no deja de ser algo realmente muy alemán. ¿Ok? Entonces, en esa entrevista, pues Adorno está hablando de la situación de la educación en Alemania para la década de los años 60 y pues menciona eso, ¿no? Dice, me doy cuenta que los planes de estudio y que las bibliografías no están diseñadas, por lo menos en Alemania, ¿sí? Precisamente para incluir el pensamiento crítico, que es precisamente lo que faltó en Alemania en la época del nacionalsocialismo. Si la gente hubiera pensado con pensamiento crítico, cuando le hubieran dicho, tienes que exterminar a otro ser humano, pues la gente se hubiera opuesto, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque seguían a la autoridad. Entonces, precisamente, la medicina contra el autoritarismo es la educación, según Adorno. Pero, lamentablemente, eso no se daba en la educación alemana de los años 60. Nosotros podríamos hacernos la misma pregunta en la actualidad, preguntarnos, para México, en la actualidad, en pleno siglo XXI, en el año 21 del siglo XXI, ¿tenemos ese mismo problema? ¿Nuestra educación está pensada para la emancipación o para la obediencia? Bueno, entonces queda claro que para Adorno el problema de la tendencia al autoritarismo en las sociedades democráticas actuales sería conjurado o debería de ser conjurado al colocar el énfasis educativo en la promoción de una educación para la emancipación y no para el servilismo, ¿sí? No obstante, en varios trabajos de carácter sociológico realizados por los miembros de la Escuela de Frankfurt, se hace hincapié en que los medios de comunicación no permiten la promoción de una educación reflexiva sin un adiestramiento embrutecedor. Esto planteaban también los autores de la Escuela de Frankfurt. Y esto es algo que puede también sonar muy, muy cercano a lo que nos está pasando en la actualidad a nosotros mismos en México, donde pues, vemos que los medios de comunicación no operan precisamente en el sentido de tratar de fomentar el pensamiento crítico, sino al contrario, parecería que trabajan más bien haciendo uso de la dispersión de noticias falsas y de este tipo de contenidos engañosos que precisamente se convierten en un adiestramiento pues que embrutece a las personas. Entonces, nuevamente,
aquí habría que recordar lo que dice Kant, según Adorno. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él, ¿sí? Para contrarrestar entonces todas estas medidas, precisamente lo que tenemos que buscar es la educación, pero parte de promover esta educación, parte también de que nosotros hagamos una crítica directa a los medios de comunicación, ¿sí? Adorno, por ejemplo, realizó una severa llamada de atención en torno a las tecnologías de la comunicación y la información más novedosas de su tiempo, estamos hablando de los años 60, como fue el caso de la televisión. Y sí, Adorno aborrecía la televisión. Para él resultaba una tecnología perniciosa en tanto que generaba múltiples efectos que deterioraban las funciones cognitivas del sujeto. Y decía Adorno, cito, así como toda imagen o cuadro pretende suscitar en el observador lo que en ellos está enterrado y con lo cual ofrecen analogías, los cuadros del cine o la televisión, breves como un centelleo y fluidos, se parecen más a una escritura. Son leídos, no observados. El ojo es arrastrado por líneas, como al leer, y en la plácida sucesión de las escenas es como si se diera vuelta a una página. Entonces, literalmente Adorno consideraba que la televisión estupidizaba o hacía floja a la gente, lo que no era incongruente con el resto de su planteamiento. Ya como les había comentado, este filósofo pues, consideraba que el arte moderno, el jazz, los medios de comunicación como la televisión o las caricaturas, así como Bugs Bunny o Mickey Mouse, correspondían a los correlatos de la pérdida de sentido de la sociedad occidental. O sea, la medida en la que en lugar de buscar una educación para la emancipación, pues lo único que se busca es así pasar el rato y el entretenimiento barato. En el caso de la televisión, dice Adorno, la paradoja consiste en que se trata de querer pasar de un mundo aparente en el de los medios de comunicación por uno real, en el que los productos de la industria cultural hacen presente el engaño de una doble vida. ¿Sí? ¿Cuál es esa doble vida? Pues que lo de la televisión sabemos que finalmente está hecho de manera artificial, pero trata de hacerse pasar como si fuera hecho real. Entonces esto también va inclusive para los propios noticiarios. ¿Qué tanto de lo que las noticias nos ofrecen cotidianamente es cierto y qué tanto del contenido que se está presentando en los medios de comunicación pues es propaganda? Entonces, bueno, pues los filósofos de la segunda mitad del siglo XX predominantemente han seguido a los clásicos de la escuela de Frankfurt en su línea crítica frente a los medios de comunicación y ni hablar de las TICs en la enseñanza de la filosofía. Sí, muchos filósofos pues, piensan que es negativo incluir el uso de la tecnología en los procesos educativos. Yo soy de la idea contraria, creo que podemos utilizar precisamente los medios de comunicación para hacer llegar ideas interesantes como estas de Adorno, por ejemplo, en espacios como este que estamos compartiendo en este momento. Así que bueno, pues yo creo que la idea de Adorno finalmente de buscar una educación para la emancipación que trate de ir en contra precisamente de gobiernos o de situaciones totalitarias, autoritarias, fascistas, etcétera, pues se logra precisamente mediante una educación, pero esta educación pues debe de estar pensada precisamente para emancipar la mentalidad de nuestros jóvenes y de nuestros estudiantes y convertirlos en personas críticas, vaya, ¿no? Que utilicen el método, el pensamiento crítico, mejor dicho, precisamente para lograr entender qué es una noticia falsa, qué es una noticia verdadera y pues finalmente tomar decisiones para su vida personal basadas en hechos y en información real y no en hechos e información ficticia, ¿no? Un ejemplo de eso sería precisamente lo que nos pasa en la actualidad con las vacunas, ¿no? Donde tenemos pues dos partidos muy claros, el pro vacuna y el contra vacuna. Y bueno, pues cada uno ofrece argumentos a favor de sus tesis, pero me parece que la mayoría de las personas sabemos que la vacuna es un logro científico que puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida en cuanto a nuestra salud y que muchas de las campañas en contra de vacunarse contra, por ejemplo, el SARS-CoV-19, pues más bien inclusive llegan a ser peligrosas porque ponen la vida humana en peligro, ¿verdad? Precisamente porque la gente pues deja de utilizar estas herramientas para su salud. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por escuchar esta breve charla sobre la obra de Adorno y de esta manera pues conmemorar un día de la filosofía más
Próximamente les haré llegar la liga para el video, para si quieren volver a revisar o escuchar la conferencia, pues para que la tengan a su disposición. De mi parte sería todo. Aquí están las referencias de los textos donde se provienen las referencias. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda o algún comentario que deseen externar en este momento. Adelante, compañera, por favor. No sé si me pudiera aclarar un poco, o a lo mejor me confundí, pero mencionaba que, bueno, ya como ya un poco en la madurez de Adorno, él hablaba de, bueno, de la parte del pensamiento crítico y de que esta educación o este pensamiento iba a ser un antídoto contra el nacionalsocialismo. Pero en los 60 pues ya había pasado la Guerra Mundial, entonces no sé si ahí en cuanto a las fechas o a lo histórico, no me quedó muy claro cómo fue, o si ya posteriormente fue que él hizo esa crítica o cómo fue. Hay un problema. El hecho de que las potencias aliadas, o sea, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS hayan derrotado a Alemania y a Japón, no quiere decir que las tendencias a que gobiernos fascistas y militaristas vuelvan a darse en el futuro, ¿sí? No se exime esa posibilidad, ¿no? Y por supuesto, el fascismo no se terminó el 8 de mayo de 1944 en Alemania, perdón, en 1945. O sea, con la toma del Reichstag por parte del ejército soviético, del ejército rojo, no se acabó el fascismo. El fascismo siguió vivo. Mucha gente sigue pensando de manera fascista. Muchos oficiales de la Gestapo, de la CSS, se fugaron, tuvieron oportunidad de escapar. Muchos, se cuenta, terminaron, por ejemplo, en Sudamérica. Y esa manera de pensar, ¿sí? Que finalmente, perdón, llevó a campos de exterminio donde se convirtieron espacios en fábricas de muerte para eliminar hacia personas que eran no gratas para el régimen fascista, ¿sí? Bueno, pues personas que participaron en eso lograron escapar y lograron vivir todavía muy entrado el siglo XX en varias partes. Por ejemplo, Mengele, el doctor Mengele, uno de estos que hacía experimentos médicos, que prácticamente son torturas en Auschwitz, ¿sí? Él pudo fugarse y me parece que terminó sus días muy campantemente en Brasil. Entonces el fascismo no terminó con la derrota de la Alemania nacionalsocialista. El fascismo sigue vivo. El fascismo es una conducta que cualquier persona puede llevar a cabo en cualquier parte del mundo, en cualquier época. ¿Cuál es? Básicamente la idea de que tú, por cualquier razón que tú pienses o puedas creer que justifica, consideras que otro ser humano no tiene derecho a la vida. Ya desde que estás en ese plan, ¿sí? Ya podemos hablar de alguien fascista, ¿no? Inclusive aunque sea el peor así de los delincuentes, de los narcotraficantes más sanguinarios, etcétera, ¿sí? Nosotros debemos de respetar su humanidad y desearle la muerte nos convierte en un asesino igual que ellos. Cuando nosotros pedimos que el ofensor muera y sufra, ¿sí? Pues estamos practicando precisamente eso que él mismo hace. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros, ¿sí? Que creemos que somos personas racionales, sobre todo nosotros que somos educadores y tenemos que dar ese ejemplo con nuestros alumnos, ¿qué nos diferencia a nosotros eso de la otra práctica? Entonces, como te digo, el fascismo no se ha terminado. Por eso Adorno siguió pensando después de 1945 hasta su muerte en 1969, ¿sí? Que era importante seguir con la labor de, primero en lo particular allá en Alemania, de reconstruir Alemania, ¿sí? Y hacerle entender a los propios alemanes que si bien ellos habían generado un movimiento como el nacionalsocialista, ¿sí? Que tenían características fascistas y eugenésicas que ya conocemos todos, ¿sí? También la propia cultura alemana había logrado desarrollar otras características muy importantes como grandes maestros del pensamiento como Kant, Hegel, Schopenhauer o Husserl, ¿sí?
o grandes músicos como Beethoven, como, como Liszt, como Händel, ¿sí? O grandes poetas como Haydn, etcétera, ¿sí? O grandes pintores, etcétera, etcétera, grandes químicos, grandes científicos, grandes físicos, etcétera. O sea, así como una sociedad puede dar espíritus excelsos, puede dar también así monstruos. Ninguna sociedad es tan lejana a eso. Y la experiencia del terror nacional socialista, o sea, la experiencia del fascismo alemán, se puede repetir en cualquier parte del mundo. Y yo me atrevería a decir que muy probablemente en la actualidad hay varios países que incurren todavía en ese tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces, no, Adorno no se equivoca en las fechas. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial haya terminado en el 45, ¿sí? El espíritu del fascismo sigue vivo en muchas partes del mundo, ¿no? Incluso en la propia Alemania, donde está prohibido hablar de este tipo de temas por varias circunstancias, precisamente para evitar apología del fascismo y del nazismo, ¿sí? Hay partidos de ultraderecha y partidos de ultraderecha que consideran que debería de regresarse otra vez a la práctica política del Partido Nacional Socialista, con todo lo que implica. ¿Te imaginas eso? Entonces, precisamente, para Adorno, ese tipo de práctica social, ese tipo de fenómenos sociales, ¿sí? Se dan precisamente por falta de educación y de una educación que haga que promueva el pensamiento crítico, ¿sí? Diversos son los autores, me viene uno a la mente, Hans Mommsen, por ejemplo, él escribió un texto que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, donde le preguntaban precisamente a las comunidades alemanas posteriores a la guerra, en 1945-46, por qué habían participado o por qué no habían intentado eliminar o frenar al Partido Nacional Socialista cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y de lo que le iba a pasar a Alemania. Y la mayoría de la gente respondía, decían, pues es que es algo muy alemán que te eduquen para seguir reglas de la autoridad. Y pues nosotros confiábamos en ese momento en nuestras autoridades. Y si nuestras autoridades nos decían, tú, enlístate en la Wehrmacht, me enlistaba. Si me decían, tú, captura a estas personas y llévalas al campo de concentración tal, lo hacía. Y si ya dentro del campo de concentración me decían, oye, tú, organiza a estas personas y métalas en esta cámara, pues lo hacía. Y si a alguna otra persona decían, oye, tú, lanza esta lata de cianuro en gas aquí adentro de este hoyo para estas personas que están abajo, pues lo hacía porque esa era la instrucción. O sea, a todas esas personas, en toda esa cadena de procesos, ¿sí? Hubo falta de pensamiento crítico para que la gente se dijera, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a lanzar esa lata y exterminar personas. Yo no voy a llevar a gente a encerrarla a un lugar de exterminio. Yo no voy a participar en la captura o en la invasión de otro país nada más porque una persona me está pidiendo que lo haga. O sea, faltó pensamiento crítico y es lo que señala Adorno. Entonces, eso mismo puede volver a pasar en cualquier momento, en cualquier país en la actualidad. O sea, sucede mucho. Ay, podemos mencionar varios ejemplos, ya no voy a mencionar ejemplos, pero eso es precisamente a lo que se refiere Adorno, ¿sí? Y la crítica que hacía Adorno precisamente en su última etapa, en su etapa de dialéctica negativa, pues es una crítica precisamente a las filosofías existencialistas que estaban muy de moda en esos años también en Europa, en México, en Estados Unidos, que era la filosofía de Heidegger, de Sartre, de Camus, donde pues básicamente lo que te dicen es así como las cosas pasan, las cosas negativas pasan, no puedes hacer nada en contra de ellas, lo único que te puedes dar cuenta es así de lo fútil que es nuestra posición en el mundo, entonces pues por lo tanto lo único que puedes hacer es así como subir los hombros y que pase, ¿no? Y frente a esa manera de razonar, Adorno dice, todavía la filosofía puede exigirle y puede hacer que la educación vaya en el otro sentido, en el sentido de cuestionarse cosas, de preguntarse cosas, de no tomar toda la información que es recibida por parte nuestra como si fuera una verdad incuestionable, porque precisamente las verdades incuestionables son las que llevan a episodios como precisamente ese que describe Adorno en sus textos. Ok, muchas gracias. Y bueno, también me quedé pensando, bueno, sobre esto que hablaba de la televisión, como esta crítica a los, bueno, en este momento la televisión. Em, Creo que ahí hay mucho, bueno, también es un campo que la educación tiene que
que trabajar sobre la formación de audiencias, ¿no? Es decir, que también finalmente si una televisora, una compañía, porque finalmente es una empresa que trabaja con un interés, ¿no? Tiene cierta demanda, o sea, bajo la cuestión de oferta y demanda, es porque si hay quien demande esos, o hay quien ve esos programas, pues obviamente se seguirán transmitiendo, pero a la vez es como un círculo vicioso, porque si no se oferta otro tipo de contenidos, pues tampoco se van a ver, pero creo que eso también requiere un proceso formativo, ¿no? Porque si uno quiere apreciar el arte, la cultura, pues la música, pues obviamente también tiene que tener una preparación para disfrutar de ese tipo de eventos, ¿no? Y entonces poder decir, pues elijo un concierto o prefiero ver este programa que me va a enriquecer que este otro, ¿no? Y ahorita como que lo relaciono también eh, respecto a la información que hay que en México, que lo que consumimos, por ejemplo, en el caso de Internet, es para entretenimiento y no para buscar a lo mejor un curso, ir a alguna página o plataforma que yo pueda aprender un idioma, pueda ver una conferencia, un documental, siendo que, bueno, ahí tenemos las opciones, pero no las elegimos. Esa sería la cuestión. Adorno, hay que considerar que Adorno pues era así, un adulto mayor ya del siglo XX y tenía ideas así también, pues, como les comentaba desde el principio, bastante conservadoras. Habría que preguntarle a Adorno como, oiga, pero usted qué opinión tiene, o sea, entiendo que puede tener una opinión negativa de Televisa, por ejemplo, pero ¿qué opina usted de canales como Canal 22, como Canal 14, como Canal 11, como Canal TV UNAM, televisiones así universitarias, televisiones educativas? ¿Qué opinión tiene usted? Y a lo mejor de conocer ese tipo de proyectos, pues él vería tendría una opinión distinta de la televisión. Y muy probablemente lo mismo pasa con el Internet, en este mismo sentido que señalas tú, ¿no? Yo creo que así como se puede encontrar así bytes y terabytes de basura y de estupideces así en Internet continuamente, también podemos encontrar muchísimo material muy interesante para todas las áreas del conocimiento y podemos entonces utilizarla. Y yo creo que, por ejemplo, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Pues es la mejor evidencia de que así como el Internet se puede utilizar para el ocio, también se puede utilizar precisamente para un fin emancipador, para un fin creativo, para un fin productor del pensamiento, ¿no? Pero tiene que ver también mucho con esto que señalas tu compañera y con cosas que luego, por ejemplo, también se notan en los cursos, ¿sí? En el sentido de que parte de la transformación que sufre el docente en la actualidad, donde la educación virtual está ganando gran peso y gran audiencia, como dices tú, es precisamente la formación de audiencias, ¿sí? Pues también hay que pensarnos entonces nosotros mismos, por ejemplo, yo que estudié filosofía, ustedes que estudiaron sus diferentes áreas del conocimiento, pero que todos estamos aquí vinculados por la educación, pues precisamente este problema, ¿no? Este tema, ¿qué tanto yo como profesor debería de empezar a pensarme menos como un docente tradicional y empezarme a considerar a mí mismo como un productor de contenidos o de recursos audiovisuales precisamente para la educación en línea, ¿no? Y entonces pues ya nuestra función cambia. Hay muchas herramientas que podrían utilizarse, ¿no? O sea, yo lo que creo aquí al respecto es que aquí sí distanciándome un poco de Adorno, pues hay que siempre tratar de buscar precisamente la capacidad de que las tecnologías de la información y la educación, ¿sí? Nos puedan ser utilizadas precisamente con este afán, con un afán emancipador del pensamiento y de la libertad del individuo, más que formador pues precisamente de prejuicios y de ideas banales, ¿no? Que es pues, finalmente lo que es el marketing y la publicidad, pues con el afán de vender. Entonces, están las dos posibilidades en la tecnología, ¿no? La de la emancipación o la de dominación. ¿Qué vamos a hacer nosotros como docentes, como asesores? Pues yo creo que la primera, ¿no? La de buscar la emancipación de nuestros congéneres humanos
mediante el acto de la educación utilizando estas herramientas, y vamos a considerar que sí pueden tener efectos negativos, pero precisamente eso es lo que también tratamos de advertirle a nuestros contemporáneos, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor, Enterado. por esta charla. Gracias a ustedes por participar y por quedarse hasta el final. Qué bueno que les gustó. Bueno, espero que les haya gustado. Y pues voy a colgar ahí el video, como les digo, por si están interesados en volver a verlo. Compañera Verónica, ¿algún comentario? No, 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 muchísimas gracias. La verdad es que tenemos un trabajo enorme con los alumnos, esta parte de hacerlos reflexionar y de que sepan seleccionar. Es bastante complicado porque los bombardea la tecnología con TikTok y cosas, superfluas, pero creo que ahí está nuestra chamba, ¿no? El poder eh, enseñarles a que aprendan a discernir entre lo que puede ayudarles a pensar de una manera crítica y es súper interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también por participar. Bueno, pues no sé si tengan más dudas o más comentarios. Si no, pues les agradezco su participación. Y pues no olviden, próximamente estará ahí el video para que puedan revisarlo con mayor detalle, si es el caso. Yo por el momento me despido, soy Miguel Ángel Hernández y que tengan muy buena noche. Hasta pronto, compañeras. Gracias, buenas noches. Gracias, bonita noche.